Han pasado 145 años defendiendo la democracia en este país, pero no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo exactamente defendieron ustedes realmente la democracia? ¿Fue acaso cuando Pablo Iglesias, en un acto de rabia, amenazaba de muerte a Antonio Maura, quien representaba los intereses de la nación? ¿O fue cuando, en el año 1934, se produjo un golpe que marcaría un antes y un después en la historia de España? Cada episodio parece ser un reflejo de lo que realmente ha sido su concepto de democracia. Un simple recurso cuando les conviene, y cuando no, simplemente lo sacrifican en nombre del poder. Han jugado con las instituciones y los valores democráticos a su antojo, y siempre lo han hecho con la excusa de la defensa del pueblo. Pero la historia nos ha mostrado que su verdadera misión ha sido manipular a la ciudadanía para alcanzar sus propios fines. El PSOE y su concepto de democracia es un juego de fachada, construido sobre las mentiras que, por años, han servido para ocultar sus verdaderas intenciones. Hoy, después de más de un siglo de discursos vacíos y promesas incumplidas, hemos sido testigos de algo muy diferente. Un cambio en la dinámica del poder, una intervención histórica en el Congreso, protagonizada por una de las voces más jóvenes y frescas de Vox, Peppa Millán. No solo demostró su capacidad de comunicación, sino que se adentró en el terreno de la verdad con una claridad desbordante, dejando a Félix Bolaños completamente desbordado, incapaz de sostener sus mentiras y manipulaciones. En este acto, Peppa destruyó por completo las falacias y los engaños que el Partido Socialista había utilizado para mantenerse en el poder. No dejó piedra sin mover, desmantelando las corrupciones, las traiciones y las mentiras que se esconden tras la ley de amnistía, que no solo atentaba contra la igualdad, sino contra la misma esencia de la justicia. Esos son los momentos que realmente nos muestran la cruda realidad de este gobierno, uno que se ha valido de la desinformación y la manipulación para continuar gobernando sin rendir cuentas a los ciudadanos. El debate fue histórico. Fue un golpe directo a las entrañas de un gobierno que se ha sustentado en la mentira, y con esta intervención, Peppa mostró al país que la verdad no necesita adornos ni filtros, solo hechos y datos. Esos son los valores que deberíamos defender en un sistema democrático, y si algo queda claro, es que el PSOE y sus aliados han dejado de creer en esos principios. Peppa Millán, con su intervención, dejó claro que no hay cabida para los discursos vacíos y la manipulación. Las estadísticas, los hechos, la realidad misma no pueden ser negados. Si este tipo de contenido es algo que te interesa, te invito a dar me gusta al vídeo, suscribirte al canal para alcanzar los 40.000 seguidores y comentar si crees que, efectivamente, el PSOE ha perdido toda legitimidad para hablar de democracia. Este es un momento histórico, y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando. Hace ya 6 años, un grupo político que no tiene ni el más mínimo respeto por la Constitución ni por el sistema democrático, decidió apoderarse del poder a través de una moción de censura que se basaba en una mentira descarada. En aquella época, el Partido Socialista se presentaba como la solución a todos los problemas de España, como los paladines de la justicia y la democracia, listos para erradicar la corrupción y devolver la dignidad a las instituciones. Pero lo que realmente sucedió fue que se sentaron en el poder bajo la premisa de una limpieza, solo para desplegar un sinfín de políticas que solo beneficiaron a sus propios intereses y los de sus aliados. No hubo ningún esfuerzo real para cambiar las cosas. Solo hubo una tras otra una serie de reformas que se implementaron con un solo propósito: mantener el poder a toda costa. En lugar de una verdadera lucha contra la corrupción, lo que vimos fue la consolidación de un sistema que premia la impunidad y la deshonestidad. Mientras tanto, el país se hundía más y más en la deuda, y la corrupción nunca desapareció, sino que se extendió hacia nuevas áreas del gobierno. La famosa higiene democrática que defendían con tanta pasión se convirtió en una burla, y todo el país pagó el precio de sus mentiras. La democracia, al parecer, fue solo una excusa para ellos. No se trataba de la voluntad del pueblo ni de la justicia, sino de un juego maquiavélico para mantenerse en el poder, jugando con las emociones de los ciudadanos y utilizándolos como fichas en su tablero político. Hoy, después de 6 años, lo único que ha quedado claro es que la verdadera agenda de este gobierno nunca fue la democracia. Lo que tenemos hoy es un país desangrado económicamente, con una deuda astronómica que sigue creciendo y con un sistema educativo que se desmorona. La corrupción sigue ahí, en las mismas altas esferas que nos prometieron que iban a erradicarla. Y mientras tanto, en el Congreso, no hay debate real, solo un paripé político en el que se mienten unos a otros sin importarles las consecuencias de sus actos. Han fracasado estrepitosamente, y aún así, siguen aferrados al poder, sin rendir cuentas. Los ciudadanos han sido testigos de una serie de despropósitos económicos que solo han logrado empeorar la situación. Un gasto público desmesurado que ha llevado al país a la bancarrota, mientras se priorizan políticas ineficaces que solo agravan la situación.
El endeudamiento ha alcanzado niveles insostenibles, y la clase media se ha visto aplastada bajo una carga impositiva cada vez mayor, mientras que los políticos de turno disfrutan de privilegios y lujos que no se corresponden con la realidad del pueblo. Esto es lo que han logrado en estos 6 años. Es imposible defender el trabajo de un gobierno que ha llevado a España al borde de la quiebra. No es solo una cuestión de números, es una cuestión de ética, de justicia y de respeto hacia aquellos que, día a día, luchan por salir adelante en un país que, a cada paso, se les hace más difícil. Y ahora, mientras los ciudadanos de a pie ven cómo su poder adquisitivo se va desplomando y cómo el coste de la vida sigue subiendo de manera incontrolable, el gobierno parece estar más preocupado por seguir adelante con su agenda ideológica que por atender a las necesidades reales de la población. En las calles, las familias luchan cada día por llegar a fin de mes, mientras los precios de los alimentos, la vivienda y la energía continúan disparándose. Los más vulnerables, aquellos que ya se encontraban en una situación de precariedad económica, ahora ven cómo su esperanza de mejorar en el futuro se desvanece a medida que la inflación devora sus ahorros. ¿De qué sirve la promesa de un futuro mejor si las políticas del gobierno solo conducen al empobrecimiento de la mayoría? Los ciudadanos se sienten abandonados, como si no importaran lo más mínimo en la toma de decisiones de aquellos que, en teoría, deben velar por su bienestar. En lugar de afrontar esta situación económica con medidas urgentes y eficaces, lo que hace el gobierno es continuar implementando políticas que parecen más orientadas a consolidar su poder que a aliviar el sufrimiento de la población. La clase media está desapareciendo progresivamente, y los sectores más desfavorecidos están cada vez más empobrecidos, con pocas o nulas perspectivas de futuro. Mientras tanto, los más poderosos y los aliados políticos del gobierno siguen recibiendo beneficios, subvenciones y favores, alejándose cada vez más de la realidad que viven los españoles de a pie. La brecha entre ricos y pobres crece sin cesar, y los jóvenes, que deberían ser el motor del futuro del país, se ven atrapados en un ciclo de desempleo y bajos salarios que no les ofrece ningún tipo de estabilidad ni esperanza. Esta situación no es una casualidad, es el resultado directo de una gestión económica completamente errónea y desmedida. La deuda pública sigue creciendo de manera insostenible, mientras el gobierno sigue tomando decisiones que ahogan a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son las verdaderas generadoras de empleo en el país. Los impuestos aumentan, las cargas burocráticas se multiplican y el clima de incertidumbre frena cualquier tipo de inversión, lo que impide el crecimiento económico y el desarrollo del país. Y lo peor de todo es que, mientras todo esto sucede, el gobierno parece más enfocado en seguir con sus políticas ideológicas que en encontrar soluciones prácticas a los problemas que enfrenta la ciudadanía. Es alarmante que, en vez de reconocer sus errores y rectificar, el gobierno se aferre a su agenda ideológica, como si esta fuera la única forma de gobierno posible. Las promesas de crecimiento económico, de empleo, de bienestar social, se han desvanecido en un mar de medidas que no solo no ayudan, sino que empeoran la situación. ¿Es posible que el gobierno esté tan desconectado de la realidad que no pueda ver cómo sus decisiones están hundiendo al país? En lugar de priorizar las necesidades reales de los ciudadanos, como la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos, el gobierno ha optado por implementar políticas que solo benefician a unos pocos, favoreciendo a grandes corporaciones y especuladores, mientras que la mayoría de los ciudadanos se ahoga en la pobreza. Y, al mismo tiempo, siguen ignorando las soluciones que podrían sacar a España de esta crisis. En lugar de apoyar la inversión en nuevas tecnologías, en sectores que realmente podrían generar empleo y prosperidad, el gobierno ha preferido centrarse en proyectos ideológicos que no tienen ningún impacto tangible en la vida diaria de los españoles. No hay excusa para este desastre. El gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para implementar políticas eficaces, para corregir su rumbo, pero lo que estamos viendo es un país que se va desmoronando a su paso, mientras sus gobernantes siguen más preocupados por mantenerse en el poder a toda costa que por solucionar los problemas reales que enfrenta la sociedad. Las políticas económicas que han implementado, lejos de generar crecimiento y empleo, solo han generado más desempleo, más pobreza y más desigualdad. Y lo peor de todo es que parecen no tener ninguna intención de cambiar. No hay autocrítica, no hay responsabilidad, solo un constante aferrarse al poder y un desprecio absoluto por las consecuencias de sus decisiones. Lo que es aún más grave que la crisis económica que han provocado, es el hecho de que el gobierno está trabajando activamente para destruir los cimientos de la democracia en España. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas, las están debilitando, manipularlas y usándolas para su propio beneficio. Los valores fundamentales de la democracia, como la división de poderes, la justicia imparcial y la libertad de prensa, están siendo atacados de manera sistemática. El Poder Ejecutivo, bajo la dirección del Gobierno, está tomando medidas que socavan el Poder Judicial, limitando la independencia de los jueces y poniendo en riesgo la imparcialidad del sistema judicial.
Cada vez es más evidente que el gobierno busca el control total de todas las instituciones del país, desde los tribunales hasta los medios de comunicación, pasando por las fuerzas de seguridad. En lugar de promover un sistema de pesos y contrapesos que garantice el funcionamiento adecuado de la democracia, el gobierno parece estar destruyendo las garantías que protegen a los ciudadanos de los abusos de poder. El ataque a la libertad de prensa es uno de los aspectos más alarmantes. Los medios de comunicación que se atreven a informar de manera objetiva y veraz, que no se alinean con la narrativa oficial, son objeto de ataques sistemáticos. Los periodistas y los medios independientes son descalificados, insultados y atacados sin piedad, mientras que aquellos que sirven al gobierno reciben privilegios, contratos millonarios y protección institucional. La pluralidad informativa, que es esencial en cualquier democracia sana, está siendo reemplazada por una versión única de los hechos, la versión oficial que el gobierno impone a través de su control sobre los medios. La democracia, tal como la entendemos, se está desmoronando bajo el peso de un poder político que ya no tiene reparos en controlar todos los aspectos de la sociedad. El Código Penal, que históricamente se ha considerado una herramienta para garantizar la justicia, se ha convertido en una herramienta de control político. Está siendo manipulado para castigar a aquellos que se oponen al gobierno, mientras que los aliados políticos de este régimen disfrutan de un trato privilegiado, a pesar de sus claros delitos. Las leyes que deben proteger a los ciudadanos se están utilizando para castigar a los disidentes, para acallar cualquier voz que cuestione el poder. El sistema judicial, que debería ser independiente y autónomo, ha quedado reducido a una extensión del poder político, y lo que era un derecho fundamental para todos los ciudadanos, la igualdad ante la ley, ha sido gravemente distorsionado. El gobierno no está gobernando para todos, sino solo para aquellos que forman parte de su círculo más cercano, aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su poder. Una de las medidas más controvertidas y peligrosas que ha implementado este gobierno ha sido la aprobación de la ley de amnistía, que es la mayor prueba de que este gobierno ha perdido toda legitimidad. Esta ley, que permite la impunidad de los responsables de delitos graves, incluidos aquellos que han quebrantado la unidad del país y han atentado contra la soberanía nacional, es un insulto a la justicia. Permitir que los responsables de tales actos queden libres de culpa y cargo es una traición a los principios más básicos de justicia, que deberían regir cualquier sociedad democrática. No solo se está destruyendo el sistema judicial, sino que se está atacando directamente la esencia de lo que debería ser una democracia, la igualdad ante la ley. En lugar de buscar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, el gobierno ha optado por barrer todo bajo la alfombra y proteger a aquellos que han cometido graves injusticias. La división social crece y la confianza en las instituciones sigue en caída libre. Lo que es aún más escandaloso es que, mientras el gobierno aprueba leyes como esta, el presidente del gobierno se ve envuelto en escándalos de corrupción que afectan no solo a su círculo más cercano, sino también a su familia. La corrupción se ha convertido en una parte integral de este gobierno, y en lugar de asumir responsabilidades y dar explicaciones claras, lo que hace es intentar ocultar, silenciar y tapar los escándalos que afectan a sus miembros. La falta de transparencia, la evasión de la rendición de cuentas y el encubrimiento de delitos es un reflejo de la podredumbre que se ha instalado en la política española. Este es el legado de un gobierno que, no solo ha manipulado y controlado todas las instituciones a su antojo, sino que ahora usa el poder para su propio beneficio, mientras el pueblo sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Este es el resultado de una era de impunidad y manipulación, donde los intereses personales de los políticos se anteponen a los intereses del pueblo. El fin de la democracia en España parece cada vez más cercano. El señor Sánchez, conocido por su tendencia a cambiar de opinión con frecuencia, es el mismo que en su momento afirmó categóricamente que jamás aceptaría la posibilidad de un gobierno formado por separatistas. A lo largo de su carrera, nos ha prometido en más de una ocasión que jamás aprobaría indultos a quienes han quebrantado la ley, y mucho menos amnistías que beneficien a aquellos que han traicionado la unidad de España. Sin embargo, la realidad es que, después de tantas promesas rotas, nos hemos dado cuenta de que todo lo que le parece extremista o inaceptable es, en última instancia, una cuestión de conveniencia para él y su gobierno. Lo que más sorprende, y lo que resulta cada vez más evidente, es que un presidente con tan poco respeto por la coherencia y la transparencia pueda tener la audacia de determinar, no solo lo que constituye la verdad, sino también que medios de comunicación son legítimos, basándose únicamente en su propio beneficio político. No solo pretende controlar lo que se dice, sino también manipular los medios para que sirvan exclusivamente a sus intereses. Nunca, en toda la historia de la democracia española, hemos presenciado una contradicción tan flagrante entre el cargo que ostenta y las decisiones que toma. Jamás se ha cometido tanta injusticia en nombre de la justicia,
Ni se ha visto un gobierno que, bajo el pretexto de defender a la mayoría, prive de derechos fundamentales a la gran mayoría de los ciudadanos, favoreciendo a unos pocos privilegiados que solo se benefician de su relación con el poder. La crisis provocada por este gobierno es, por decirlo menos, total. No se limita a un único ámbito, sino que abarca todos los aspectos de la vida política, económica, social e incluso moral. Hemos sido testigos de una crisis institucional sin precedentes, de un desastre económico que ha empobrecido a las familias españolas y de una crisis social donde las bases de la solidaridad y el bienestar común se encuentran seriamente amenazadas. Además, la crisis moral es aún más profunda, ya que este gobierno, que ha hecho de la mentira su seña de identidad, ha dejado claro que la verdad no tiene cabida en sus planes. En su afán por mantener el poder, han convertido la mentira en su principal herramienta para manipular a la opinión pública y mantener a los ciudadanos en un estado de incertidumbre y desconfianza. Nosotros, en el lado opuesto de esta manipulación, jamás formaremos parte del comercio de las instituciones que ustedes han hecho durante años. Jamás vamos a tolerar que un gobierno que se dice democrático siga sirviendo a los intereses de los separatistas, asignando puestos clave a candidatos que han sido propuestos por aquellos que buscan dividir España. La oposición que les planteamos será tajante y sin concesiones. Ustedes no pueden ni imaginar el nivel de resistencia que estamos dispuestos a ofrecer frente a sus intentos de desvirtuar la democracia y los valores que realmente importan. A pesar de todos sus esfuerzos por hacernos callar, nos mantenemos firmes, porque sabemos que la lucha por la justicia y por una España unida es lo que realmente nos motiva. El fenómeno de la corrupción, que ustedes representan con tanta claridad, no es simplemente una falta de ética o un error en la gestión pública. Es una alteración de las bases mismas de la justicia y el orden social. Es la prueba irrefutable de que aquellos que ostentan el poder no lo hacen para servir al pueblo, sino para enriquecerse a costa de su sufrimiento. El dinero que debería estar en los bolsillos de los españoles se destina, en su lugar, a engrosar las cuentas de los amigos de la esposa del presidente, mientras las familias españolas siguen luchando para llegar a fin de mes. La justicia, en lugar de ser imparcial, se ve sometida a las presiones de los políticos, lo que impide que los jueces ejerzan su labor de manera libre y sin temores. Y lo que es aún más grave, su gobierno ha optado por alinearse con los terroristas, en lugar de estar del lado de las víctimas, lo que es un ultraje moral para todos los que creemos en los valores fundamentales de la democracia. La corrupción de su gobierno es tan evidente que, lejos de intentar ocultarla, se ha convertido en un sello de su gestión. No hay esfuerzo por disimularlo, más bien, se muestra con orgullo. Es un hecho que no se puede obviar. Un gobierno que se sustenta sobre la corrupción y la mentira es un gobierno ilegítimo. No me extraña, por lo tanto, que aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en su administración se aferren al poder con tal desesperación, porque saben que la única manera de mantenerse en él es a través del control absoluto de todas las instituciones. Ahora bien, lo que les pido, aunque sé que es casi un ejercicio inútil, es que realicen un solo acto de servicio por una vez en su vida. Un acto que, por una vez, beneficie realmente a los ciudadanos de este país y no a los intereses de los poderosos. Lo que pido es sencillo: den un paso atrás, abdicar de sus puestos y dejen que los que realmente quieren trabajar por el bienestar de España asuman el control. Si tan convencidos están de que su gobierno está haciendo las cosas bien, entonces no deberían tener ningún reparo en dar paso a otros que realmente busquen mejorar la calidad de vida de los españoles. Por supuesto, sé que esto es casi imposible para ustedes. Después de todo, su carrera política se ha construido sobre una base sólida de mentira y egoísmo. Es imposible que alguien como ustedes reconozca que se equivocó, porque la mentira es la columna vertebral de su existencia política. La hipocresía que representan es tan grande que incluso la calumnia y el ataque a los que nos oponemos se han convertido en una rutina diaria. Nos acusan sin pruebas, nos atacan sin razón, pero nunca ofrecen respuestas claras ni soluciones. Sin embargo, en este debate, no estamos simplemente hablando de ustedes ni de sus mentiras, que a lo largo de los años han distorsionado la verdad y manipulado la percepción pública de lo que realmente ocurre en nuestra sociedad. Estamos hablando de un sistema que se ha corrompido hasta sus cimientos, que ha abandonado los principios que una vez definieron nuestra democracia, y que ha permitido que aquellos que tienen el poder lo utilicen en beneficio propio y en detrimento de las necesidades y los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Lo que antes era un sistema justo y equilibrado, donde la voz de cada persona tenía su espacio, hoy se ha convertido en un mecanismo de control, donde las decisiones no se toman con base en lo que es mejor para el pueblo, sino lo que beneficia a una élite, a un círculo cerrado de poderosos que han logrado mantenerse en la cima gracias a la corrupción y a la manipulación. La justicia, que debería ser la base de cualquier sociedad democrática, ya no es imparcial. En lugar de ser una herramienta para garantizar la equidad y la protección de los derechos de todos,
se ha transformado en una herramienta al servicio de los intereses de aquellos que controlan el sistema. Los tribunales ya no son un lugar donde se administre justicia para todos, sino una extensión del poder político que los utiliza para silenciar a la oposición, para callar las voces disidentes, y para garantizar que aquellos que se oponen a su régimen no tengan espacio para prosperar. En este contexto, la democracia, que en su esencia debería ser un sistema en el que todos los ciudadanos tienen el poder de influir en el destino de su nación, ha dejado de ser lo que realmente representa. Lo que ustedes han hecho de la democracia no es sino una fachada, una ilusión de libertad que, en realidad, esconde un sistema profundamente antidemocrático que beneficia únicamente a unos pocos y margina al resto. Este sistema no solo ha afectado a las instituciones políticas, sino que también ha permeado todos los rincones de nuestra sociedad. Los políticos, que deberían ser los servidores del pueblo, se han convertido en actores principales de este juego de poder, donde lo único que importa es mantenerse en el poder, independientemente de los costos humanos, sociales y económicos que esto conlleve. Gobiernan para una pequeña élite, un grupo de personas que están por encima de la ley y que operan sin rendir cuentas al pueblo que, supuestamente, los eligió para representarlo. La democracia ha sido pervertida, y ahora la política está gobernada por una élite que, con su poder económico y político, manipula las decisiones en su propio beneficio, ignorando las necesidades y los deseos del pueblo. Cada vez que nos acusan de ser los causantes de los problemas que vive España, no solo nos atacan a nosotros, sino a todos los que nos oponemos a este sistema corrupto y profundamente injusto. Nos acusan de ser enemigos del régimen que ustedes han creado, y al hacerlo, no solo nos descalifican a nosotros como personas, sino que descalifican a millones de ciudadanos españoles que, como nosotros, ya no creemos en sus promesas vacías ni en sus soluciones mediocres. Están tratando de convertirnos en chivos expiatorios de un sistema que ya no funciona, que ya no está al servicio de la gente, sino al servicio de intereses ajenos al bienestar común. Nos acusan de ser los culpables de la división social, de la polarización que ustedes mismos han fomentado durante años, cuando lo único que hacemos es ofrecer una alternativa, una posibilidad de cambio en un sistema que está completamente roto. Lo que resulta aún más grave es que, mediante estas acusaciones y ataques, ustedes no solo nos están atacando nosotros como grupo, sino que están insultando y menospreciando a todos los españoles que no comparten su visión de la política, de la democracia y del futuro del país. Están despreciando a aquellos que se han dado cuenta de que su gobierno no está para servir al pueblo, sino para proteger los intereses de unos pocos. Nos tratan como si nuestras ideas no tuvieran valor, como si las preocupaciones de la mayoría de los españoles fueran insignificantes. Pero lo que están ignorando es que nosotros representamos la voz de muchos, de los que ya están cansados de vivir en un sistema que no responde a sus necesidades, que no ofrece soluciones reales y que ha dejado de escuchar a la gente. Ustedes han decidido dar por perdida a una parte importante de la sociedad española. Han decidido que aquellos que no comulgan con su visión ya no merecen ser escuchados, que sus problemas no son relevantes, que sus ideas no son importantes. Sin embargo, nosotros no aceptamos esa decisión. No aceptamos que nos descarten, no aceptamos que nos excluyan del futuro de este país. Nosotros, al igual que todos los que nos apoyan, luchamos por un futuro más justo, más democrático y más inclusivo para todos los españoles, sin importar su ideología o su orientación política. Sabemos que los problemas que enfrentamos son comunes a todos, y que la solución no está en la división, sino en la unidad. No queremos una España partida, una España dividida entre aquellos que están en el poder y aquellos que no, entre aquellos que tienen acceso a los recursos y aquellos que no. Queremos una España unida, con un gobierno que esté al servicio de todos, que trabaje por el bienestar común, que escuche a todos los ciudadanos y que no excluya a nadie. Lo que nosotros proponemos no es solo una crítica vacía, no nos limitamos a señalar los errores de su gobierno sin ofrecer soluciones. Sabemos que lo que hace falta es un cambio real, un cambio que solo será posible si somos capaces de unirnos todos los que compartimos la visión de una España diferente. Sabemos que muchos españoles están comenzando a darse cuenta de que lo que ustedes prometen no es lo que realmente necesitan. Están comenzando a entender que sus palabras son solo eso, palabras vacías, promesas que nunca se cumplen, soluciones que nunca llegan. Esta toma de conciencia ya está ocurriendo en muchos países europeos, donde los gobiernos tradicionales están perdiendo el apoyo de sus ciudadanos, que ya no creen en sus promesas ni en sus políticas. Y, tarde o temprano, esta misma conciencia llegará a España, porque el pueblo ya no está dispuesto a seguir siendo engañado. Lo que ustedes representan, con su falsa promesa de progreso, está perdiendo fuerza, y lo sabemos. Cada vez son más los españoles que se están alejando de ustedes, porque se han dado cuenta de que lo que ofrecen no es lo que necesitamos. Y, por otro lado, nosotros seguimos creciendo.
Nuestra propuesta no es una propuesta de división ni de enfrentamiento, sino una propuesta de unidad, de lucha por el bien común, de trabajo por una España mejor. Cada vez más ciudadanos se suman a nuestra causa, porque entienden que nuestra lucha es por la justicia, por la equidad y por la libertad. Sabemos que el cambio es posible, y estamos viendo cómo, en cada rincón de España, nuestra voz resuena con fuerza. En este contexto, no hay duda de que muchos de los que hoy se sienten atraídos por su mensaje, por su falsa promesa de cambio, pronto cambiarán de rumbo. Este fenómeno ya está ocurriendo en toda Europa, y lo que está claro es que nosotros estamos ganando terreno mientras ustedes pierden fuerza. Cada vez más personas están dando cuenta de que su propuesta no es una solución, sino un parche para un sistema que está completamente podrido. Nosotros, por otro lado, estamos construyendo un futuro basado en los valores de la justicia, la equidad y la verdadera democracia, y es eso lo que atraerá a aquellos que hoy se sienten perdidos, a aquellos que ya no creen en ustedes.